Un tema que ara mateix està passant per uns moments prou complicats, però que en Josep Manuel Pérez Llestruig, en la ponència que m'ho vaig llegir titulada El nostre camp, la nostra horta, el nostre futur, ens donarà una visió esperançadora. Atengam i escoltem perquè realment val la pena. Joan Manuel, cert. Gracias, Juan. Como somos una comunidad bilingüe, pues esta ponencia se leerá en español. Nuestro campo, nuestra huerta, nuestro futuro. Queridos amigos, tengo el orgullo de presentar la ponencia sobre agricultura en este primer Congreso de Renovación Política. No hace falta decir lo importante que es para Renovación Política el sector agrario de nuestra comunidad. Todos ustedes saben que para que en una sociedad se desarrolle económicamente de forma ordenada, el primer sector económico que se tiene que apoyar es el primario, es decir, la agricultura, la ganadería y la pesca. Desde que tenemos constancia histórica, la agricultura ha pasado mejores y peores momentos, épocas de carestía, de sequías, de plagas, de mejores o peores precios, pero siempre había existido un interés de los estados por mejorar el sistema agrícola, mejorando regadíos, invirtiendo dinero en infraestructuras y en investigación, lo que nos llevó a que miles de familias pudieran vivir de este sector económico tan importante. Pero, estimados amigos, la agricultura se muere. Y no es que seamos pesimistas, pero los datos son testarudos, y si nadie pone remedio, la agricultura de nuestra comunidad valenciana desaparecerá o quedará como un sector residual. El número de anegadas que se han dejado de trabajar no se cuentan por miles, sino millones. Exactamente 2,5 millones de anegadas en estos últimos años, o lo que es lo mismo, más de 250.000 hectáreas. Y sigue todos los años descendiendo, no solo en nuestro reino, sino en toda España. Desde hace algún tiempo da la sensación, y no con cierto desasosiego, que algún grupo de presión decidió que este sistema social apoyado en una agricultura fuerte ya no servía como motor económico de una sociedad moderna. Así las cosas, en los años 60 y siguientes, se crea en la Comunidad Económica Europea la Política Agraria Común, la PAC, que únicamente ha servido para empeorar el sistema agrario, el sector agrario y la situación de los agricultores. Desde mediados del siglo pasado y en lo que llevamos de este, se pueden observar una serie de ataques directos al sector agrario, ataques en ocasiones tan virulentos como son las subvenciones para arrancar árboles frutales, olivos o cepas de vino, así como obligar al barbecho a dejar de subvencionar ciertas cosechas, para importar estos mismos productos desde terceros países. Estas políticas agrarias y la poca o nula protección del sistema económico imperante en la actualidad hace que la renta agraria a fecha de hoy haya descendido en más de un 30% y que los costes de producción se han incrementado en más de un 33%, mientras que los precios a los consumidores se han visto incrementados más de un 5%, mientras que los precios en el campo han descendido de forma considerable. El precio de los limones ha descendido un 62%, la leche un 27%, el aceite de girasol un 49%, melocotones un 38% y patatas un 48%. Otro dato estremecedor es que la diferencia de precio de los productos agrícolas en el campo y en el comercio así la diferencian. Para no alargar más esta exposición, únicamente vamos a facilitar 3 datos más que son muy significativos, como es la venta de maquinaria agrícola, que ha caído un 37%, la venta de fertilizantes, que ha disminuido un 50%, el número de afiliados a la Seguridad Social, que se ha reducido en más de 350.000 afiliados. Asimismo, el paro agrícola ha ascendido a más de 150.000. Y por último, reflejar que la cuota de mercado de productos hortofrutícolas de la Comunidad Europea se ha reducido en un 30% que teníamos no hace mucho tiempo, a menos del 20% en la actualidad. Mientras que en Marruecos ha incrementado sus exportaciones a la Unión Europea un 300%, gracias a los acuerdos preferenciales firmados con la Unión Europea y Marruecos.
situación que se repite en otros países como Argelia, Sudáfrica, Brasil, etc. Ahora corresponde preguntarnos, ¿qué hace el gobierno de la Generalitat Valenciana? La respuesta es triste, pero es la cruda realidad: nada. Mientras que el gobierno alemán tiene previsto invertir en el periodo 2013-2014 más de 750 millones de euros en el sector agrario, o Francia, que tiene previsto invertir más de 1.650 millones de euros. Pero en España ni el gobierno ni la Generalitat Valenciana tiene previsto ningún plan de inversión que sirva para revertir dicha situación, o al menos paliar la desastrosa situación en la que se encuentra el sector agrícola y el sector primario en general. Para concretar, voy a realizar una lista que, si no es completa, sí que es significativa de los problemas que tiene la agricultura. No existe una política agraria adecuada. Los precios de los productos agrícolas se pagan, en muchos casos, por debajo del coste. La competencia desleal que produce los acuerdos de la Unión Europea con terceros países como Marruecos, Argelia, Egipto, Sudáfrica y Mercosur principalmente. El minifundismo. Un sector muy individualizado y disperso a pesar de las cooperativas. Los oligopolios, que ya 7 empresas comercializan el 70% de la producción agraria y en algunos sectores agrícolas como el arrocero alcanzan una cifra mayor. La falta de investigación, entre otros muchos problemas. ¿Qué soluciones proponemos desde Renovació Política? Un cambio radical en las políticas agrarias comunitarias, es decir, que en la PAC limitando los acuerdos preferenciales con países no comunitarios a que cumplan la legislación europea. Es necesaria la creación de legislación que prohíba la comercialización de productos bajo sistemas de explotación de los trabajadores, con sueldos ridículos, sin seguridad social, sin seguridad laboral, sin control sanitario, sin control de plagas y pesticidas. Situación que sí se produce en multitud de ocasiones en países como Marruecos o Argelia, países con los que se han firmado acuerdos preferentes con la Unión Europea. No se trata de prohibir el libre comercio, sino de impedir la explotación de seres humanos, en ocasiones menores de edad, así como garantizar el cumplimiento de la legislación sanitaria europea, pues de lo contrario supondría un grave peligro para la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos, al mismo tiempo que una grave discriminación hacia nuestros agricultores. La reducción o desaparición del IVA en todo el proceso de producción agrícola, con lo que se conseguiría una mayor rentabilidad del sector agrícola. A esta medida deben de ir unidas otras medidas como la desaparición de intermediarios o limitar sus márgenes de beneficios. Asimismo, se conseguiría un abaratamiento de la cesta de la compra, lo que repercute de forma muy importante en las familias con menores ingresos, familias en las que la cesta de la compra supone el mayor desembolso económico. La mejora del sistema de seguros agrarios, con unos cálculos sobre los daños más reales y unas cuotas asequibles para la rentabilidad de cada producto. La refinanciación de las explotaciones agrarias, ganaderas y la flota de pesca. Empresas estas que necesitan de grandes inversiones y que recogen sus frutos a medio y largo plazo, contando además con grandes riesgos en su sistema productivo, como pueden ser las sequías, plagas o temporales. La vigilancia de robos que se producen en los campos utilizando las nuevas tecnologías, así como el control en comercios y almacenes y mercados ambulantes. Comprobando la procedencia de los productos y exigiendo los contratos de compraventa de los mismos. Contratos que han de ser obligatorios, así como la obligación de las empresas comercializadoras a que ofrezcan garantías de pago de los productos. La mejora de la investigación, así como el apoyo a las energías renovables que tengan una base agrícola, como el biodiesel, metano o etanol, entre otros, es decir, productos energéticos de origen vegetal. Es necesaria una reestructuración del sector agrario, mediante la creación de nuevas figuras legales que permitan la reagrupación de diferentes explotaciones agrarias. Asimismo, es necesario que las administraciones públicas colaboren, creando bancos de datos sobre la cantidad de anegadas plantadas de cada una de las cosechas, previsión de consumo y detectar posibles excedentes.
o indicar los productos que pueden ser deficitarios, es decir, coordinando de esta manera la producción de los diferentes productos agrarios, así como la realización de estudios que versen sobre las costumbres y gustos de los consumidores y que indiquen a los agricultores qué productos son más interesantes. Creación de órganos de intermediación que luchen para reducir la diferencia del precio de los productos agrícolas desde el campo al consumidor, que en muchos casos se pueden incrementar en una media del 500%, lo que perjudica al productor y al consumidor y solo beneficia a una minoría de especuladores. Facilitar la comercialización de productos agrarios, creando canales de comercialización que se acerquen a los productores y consumidores finales, evitando intermediarios, así como los nuevos medios de comercialización mediante nuevas tecnologías. En esta reforma tiene que tener lugar preferente potenciar la marca Valencia como una marca de calidad, así como la denominación de origen Valencia para todos los productos valencianos, consiguiendo de esta manera un valor añadido y, lo más importante, y como consecuencia de todo lo dicho, la consideración del sector agrícola como sector estratégico de primera necesidad. Con todas estas medidas estamos convencidos de que se modernizará el sector primario, reactivando un sector capaz de crear más de 200.000 puestos de trabajo fijos y al mismo tiempo el desarrollo del comercio nacional e internacional, la industria alimentaria, la industria de maquinaria agrícola, la química, la biología, la biotecnología, la ciencia de la tecnología y la alimentación, entre otros muchos. Medidas que únicamente las podemos desarrollar los que realmente creemos en la necesidad de realizar un profundo cambio ilusionante, convencidos de que el resultado será beneficioso para toda nuestra sociedad. En definitiva, los problemas son graves, pero tenemos las soluciones y, lo que es más importante, tenemos ilusión y la materia prima, nuestra tierra, nuestros hombres. Perquè tu, junts, tots podem. Muchas gracias a todos.